Buenas noches, un gusto estar con ustedes hoy a las 8:45 para conducir la primera de las dos entrevistas, las dos conversaciones que tenemos planificadas para esta noche. Pablo Hurtado, ¿lista para conversar? Lista para conversar y para hablar de lo que nos interesa a muchos. A ver, ¿qué nos interesa a muchos? Contale a nuestros televidentes. ¿De qué nos podrían hablar los diputados en este momento si no es de bonos del tesoro, diría yo? ¿O habrá otro tema que interese tanto en el mundo de la política ahorita, diputados? Sí hay. ¿Los presenta usted a los invitados? Yo presento a los invitados. Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, Jorge Mario García, del Partido Todos. Gracias a ambos por acompañarnos, venir a conversar con nosotros sobre ese tema que ya mencionó Paola. Nos interesa mucho hablar respecto a los bonos. Hoy fue... yo no voy a decir sorprendente, pero sí llamó la atención que la bancada del Partido Todos hiciera una declaración pública diciendo que va a votar en contra de la emisión de 3.5 millardos de bonos del Tesoro para pagar deuda de arrastre. Por cierto, buena parte de esa deuda de arrastre se generó durante el gobierno de Álvaro Colom. Muchos diputados de la bancada Todos formaron parte del partido de Álvaro Colom y de la bancada oficialista en aquella época. Pero por el otro lado, también hablaron de llamar al ministro Alejandro Sinibaldi al Pleno. Con perdón, Alejandro Sinibaldi había mantenido una especie de blindaje hasta ahora en el Congreso de la República, no había llegado. Jorge Mario García, cuéntenos qué cambió, por qué ambos anuncios el día de hoy. Bueno, primero que nada, lo que pasa es que lo que muchos le llaman deuda no se puede reconocer como deuda, para empezar. Es una adquisición de un compromiso sin espacio presupuestario, o sea que está mal llamado deuda. Y se está pretendiendo que se aprueben 3.5 millardos de bonos para pagar a lo que le llaman deuda, de lo cual no sabemos realmente qué es. Entonces, por esa misma razón es que nosotros no vamos a aprobar esos bonos. No conocemos a fondo para qué es. Primero tenemos que saber de qué se trata y después podríamos platicar de una emisión de deuda. Ahora, ¿por qué es que estamos interpelando al ministro Sinibaldi? Pues por una simple y sencilla razón. El presidente le prohibió a todos sus ministros que asistieran a las citaciones, por lo cual la única vía que nos queda es llamarlo una interpelación para que nos explique cuál es el listado de obras a las empresas que se les debe, etcétera, etcétera, que todo eso se podría hacer ante una simple citación, pero ya saben ustedes el llamado que hizo el presidente. A ver, pero esa explicación de ustedes nos genera varias suspicacias y dudas. ¿Por qué el pronunciamiento ahora, Leonel, cuando se sabía claramente la semana pasada que no se habían logrado poner de acuerdo para agendar la discusión de los bonos para ponerla en agenda? Pero también cuando se escuchó 2 semanas atrás que había reuniones adentro, fuera del Congreso, simultáneas de algunas, donde no lograban ponerse de acuerdo en cómo se iba a distribuir ese pago de deuda, si era para obra nueva o para deuda arrastrada. O sea, ¿qué ha pasado a lo interno para que ese pronunciamiento se dé hoy lunes y esa intención de citación venga también en esa víspera de la aprobación de los bonos? ¿Qué nos responde usted a eso? Pues mire, para empezar, contarles que nuestra bancada desde el principio que se habló de este proyecto, nosotros estuvimos en contra. Tomando en cuenta que no existían registros, que esta es una mal llamada deuda flotante, no se puede ni siquiera llamar deuda, porque es ilegal, que ha venido de varios gobiernos. Incluso en el gobierno anterior se habló de pagar la deuda, pero en ese momento eran 3.500 millones. Y en este instante nosotros nos opusimos de principio porque se dijo al principio que eran 11.000 millones, después que eran 13.000, después que se había depurado y entonces eran 5.000 y quedó en 3.500. Nosotros no sabemos, primero qué. Segundo, el presidente dijo que el ministro de Comunicaciones sale diciendo que los 3.500 son para pagar la deuda y el presidente sale diciendo que no, que 1.500 para la deuda, 2.000 para no sé qué. Ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo en que van a pagar. Y tercero, no hay un inventario real y físico en el que podamos saber qué obras sí fueron realizadas, porque seguramente ahí se encuentran obras de empresarios que sí las realizaron, que sí acudieron al llamado del gobierno en alguna crisis, por ejemplo en el huracán Stan o algo. Pero también nosotros en muchas ocasiones se hizo la denuncia por parte de la bancada
que por ejemplo había empresas que tenían 3 meses de haber sido constituidas con un capital mínimo de 5.000 quetzales y se le adjudicaban contratos de 25 o 30 millones para dragado de ríos o para limpieza de carreteras o para balastrado, que es algo que uno no puede comprobar ni siquiera un mes después, no digamos 7 años después. Entonces, a nosotros sí nos llama un poco la atención y sobre todo el tema de la interpelación, porque tomemos en cuenta que ahorita tenemos pendiente la interpelación de la ministra de Educación, que está programada desde diciembre del año pasado. Entonces, realizar esta interpelación, que sería un buen ejercicio, pero tendríamos que esperar a que termine la de Cultura, empiece la educación, y ahí podría hacerse la interpelación al ministro de Comunicaciones, en el cual todos tendríamos interés. Pero ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo asegurarnos los ciudadanos de que este llamado a interpelar al señor Sinibaldi no sea una manera de presionar para lograr una mejor negociación en la aprobación y reparto de los bonos? La verdad, hablar de negociaciones es bastante complicado. Ya en todos los medios salió de que se estaban repartiendo por aquí, que estaban pidiendo los diputados allá. 1 millón de quetzales, se dice que cada diputado para aprobar. La verdad, nosotros no estamos en todo ese juego. Nosotros estamos por un proyecto que se llama Roberto Alejos para la presidencia y no nos vamos a exponer a ningún tipo de esos chantajes. Pero ¿todos pueden asegurar que no va a votar por los bonos, o más bien que está presionando? Que está preguntando. Paola dice presionando, yo digo preguntando, y después probablemente se convenza, una vez que obtenga las respuestas, se convenza y termine aprobando los bonos. Aclaremos algo. Con los bonos estamos totalmente en desacuerdo, ¿sí? No estamos en desacuerdo de pagar la deuda a las empresas, porque hay empresas bastante serias aquí que van a poder demostrar que hicieron el trabajo. Entonces, que se documente todo ese trabajo que se hizo, y el primer paso que tenemos que hacer antes de aprobar cualquier deuda es legalizar esos compromisos de pago adquiridos. A la hora de que los legalizamos, ya entran al presupuesto. Nosotros no queremos aprobar más deuda, por eso presentamos una iniciativa de ley que se llama Techo a la Deuda Pública. ¿Por qué hasta ahora? Insisto. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, porque yo me sigo preguntando, vaya la redundancia, ¿por qué nadie ha hablado del techo a la deuda pública? ¿Por qué nadie ha pensado en eso? Si este gobierno y los anteriores han sido todo deuda, en lugar de buscar eficiencias dentro del presupuesto gigantesco que ya tenemos para apoyar a cosas constitucionales como son la educación, la seguridad y la salud, que estamos bastante mal. Entonces nosotros no queremos aprobar más deuda. ¿Qué es ese papel que está desdoblando, Leonel? Mi iPad. Creemos el diputado trae un iPad abatible, doblable. Creemos que hay suficientes recursos del presupuesto ordinario actual. 4 millardos de quetzales al año. De ahí se podría sacar, digamos, 1 millardo de quetzales para ir pagando la deuda, y en 3 años. 1,5 millardos estimamos que hay de economías ya dentro del presupuesto, las cuales se pueden hacer los recortes dentro de los respectivos